Bienvenidos y bienvenidas a Tenemos que hablar, un espacio para conversaciones complejas, con altura de miras y abierta a todas las voces. Hackea el algoritmo de tus redes sociales y contrasta tus ideas escuchando a otros y a otras. Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Valentina Rosas, soy subdirectora de Tenemos que hablar de Chile y hoy estaré conduciendo este programa especial en el que estaremos conversando sobre distintos puntos de vista sobre la propuesta de nueva constitución, la que será votada en el plebiscito el próximo 4 de septiembre. Junto a mí está Rodrigo Mayorga, director de Momento Constituyente, profesor, historiador y antropólogo educacional, autor del libro recientemente lanzado Plebiscito de Salida. Muy bienvenido, Rodrigo. Hola Valentina, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá, Rodrigo. Y también se nos suma a este espacio Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, quien es abogado, magíster en Derecho Parlamentario, también profesor, ex jefe de Reinserción Social del Ministerio de Justicia. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Valentina. Aprovecho de saludar también a Rodrigo. Un gusto encontrarnos por acá. Un gusto también. Bueno, ya hechas las presentaciones formales, también les quería pedir a ustedes que se dieran un par de minutos para hacer su propia presentación, que les cuenten aquí a nuestros auditores y auditoras quiénes son, desde dónde hablan, de qué sector político también hablan Rodrigo y Alejandro. Partimos contigo, Rodrigo. Bueno, yo soy, como tú decías, director de esta Fundación Momento Constituyente. Fundación Momento Constituyente nace en el contexto del inicio del plebiscito, del proceso constituyente. Es una fundación que se define como política, pero no partidista, y bajo esa lógica, como fundación, no hemos tomado nunca una posición no hemos hecho campaña en ningún momento del proceso constituyente. Sí somos creyentes totales de que este proceso ha sido la única salida política que se ha propuesto para avanzar lejos de la crisis que se desató en octubre del 2019. A nivel ya personal, yo como Rodrigo Mayorga me identifico mucho más con la centroizquierda fundamentalmente, en este momento con el apruebo, ese es mi voto ya explicitado también, porque creo justamente que esta puede ser una propuesta de nueva constitución que nos ayude a caminar, justamente avanzar hacia la crisis, hacia alejarnos de esa crisis, un aprobar para avanzar en ese sentido. Y Alejandro. Bueno, yo soy director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, como bien dijiste. Nosotros también nacemos en el contexto del estallido social al final del 2019, con una vocación principalmente de informar y aterrizar los conceptos con pera y manzana. Siempre es difícil, ¿eh? Los abogados tenemos ese problema como de formación, pero hemos hecho harto esfuerzo, creo que hemos logrado algo de eso. Hicimos primero, antes del plebiscito de entrada, estuvimos haciendo ese tipo de charlas, conversatorios, incluso hicimos una alianza con la universidad, con la Católica, la Facultad de Derecho, y hicimos el esfuerzo también de que se explicara de manera objetiva, imparcial, principalmente qué es una constitución en ese momento y las posibles alternativas también respecto a la convención constitucional o convención mixta de ese momento. Y después hemos seguido con ese trabajo también de ir explicando los contenidos. De a partir de marzo, sobre todo, empezamos cuando ya se fueron aprobando los primeros contenidos. Hemos seguido en eso. Obviamente siempre con un análisis crítico. Yo creo que es importante también ser honesto. Nosotros, más allá que la Fundación tampoco está inscrita para hacer campaña, tanto la Fundación como uno mismo tenemos obviamente posturas, ¿cierto? Esa como neutralidad o objetividad absoluta no es cierto, ¿no? Es como deshonesto, de hecho. Y por eso nosotros, así como Rodrigo manifiesta una postura favorable hacia la nueva Constitución, yo, si bien voté por el apruebo inicialmente en el plebiscito de entrada, hoy día soy crítico del texto y estoy por el rechazo, pero sin embargo igual creo importante que generemos estos espacios de diálogo, ¿cierto? Creo que no estoy agotado, de hecho angustiado de escuchar todas las posturas extremas, la violencia, el tratarse de mentira, porque el fake news famoso es como, yo creo que es como el camino más fácil, más simple de contrarrestar posiciones, en vez de escuchar y muchas veces discutir la interpretación de una norma, como que se suele simplemente acusar de mentiroso. Entonces yo agradezco también esta iniciativa del Tenemos que hablar de Chile, de la Católica de Chile, para que nos sentemos aquí a dialogar. Así que eso, para no quitarme quitar el micrófono, apropiarme. Muchas gracias a ambos por la presentación.
Y bueno, yo estoy acá cumpliendo un triple rol. Como comentaba al inicio, soy subdirectora de Tenemos que hablar de Chile. Nosotros tampoco tenemos una opinión institucional, sino que nuestro trabajo es más bien poner la mesa para que se den ciertas conversaciones, sobre todo estas conversaciones que a veces son complejas, que no vemos que se dan naturalmente en las redes sociales o en la ciudad, que nos permita como encontrarnos en estas opiniones distintas. Y que ojalá también, y hacemos un esfuerzo bien grande para que estas sean conversaciones que pasen en todo el país. Detrás del Tenemos que hablar de Chile está la Universidad Católica y la Universidad de Chile, obviamente también con distintas voces dentro de ambas universidades. Ambos rectores también han manifestado distintas posturas políticas respecto del texto, así que eso esperamos que no sea necesariamente neutral, como decía Alejandro, sino que al revés, todas esas posturas que tenemos o que estamos definiendo se puedan sentar en la mesa del Tenemos que hablar de Chile. Como conductora de este espacio voy a estar también aquí cuidando que nadie se me arranque con los tarros, que no se extiendan demasiado, que cuidamos los tiempos y el ambiente de respeto. Queremos validar estas distintas interpretaciones, aclarar dudas, visiones y también ir encontrando nuevas preguntas. Así que ese va a ser mi trabajo principal, hacer preguntas acá. Y como votante, confieso que aún no lo he decidido, soy de este grupo de indecisos no menor que, como comentábamos antes de partir el programa, no ha ido bajando. Eso yo creo que refleja que hay preguntas todavía sin contestar y que hay muchas dudas. Así que acá tenemos en la mesa apruebo, rechazo, indeciso y esperamos que los auditores también de esas posturas puedan escucharnos y ir viendo si podemos contestar algunas de esas dudas en este espacio. ¿Qué te preocupa y qué te tranquiliza de la propuesta de la nueva Constitución? ¿Todavía no decides tu voto? Envía hola al +569 9967 8221 y aclara tus dudas con el Constitubot, el chatbot de WhatsApp de Tenemos que hablar de Chile. Bueno, ya queda poco menos de un mes para la realización del plebiscito de salida, que tendrá lugar este próximo 4 de septiembre. Es decir, ahora ya, estamos a la vuelta en la esquina, nos quedan bien pocas semanas. Y que de manera obligatoria, después de muchos años, más de 15 millones de chilenos y chilenas tendrá que votar apruebo o rechazo. Son las dos opciones que están ahí en la papeleta, dos opciones obviamente democráticas, válidas, sobre la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional en este proceso bien inédito en Chile. Entonces, ya para entrar en materia, hemos preparado una síntesis sobre el primer tema que iremos discutiendo. Cada uno de nuestros capítulos intentaremos tomar un tema, ya que son muchas cosas de las que hay que hablar, así que en este caso hablaremos de sistema político. ¿Qué propone el texto en torno a sistema político? Vamos con el resumen. ¿Qué establece la propuesta de nueva Constitución sobre sistema político? Seleccionamos los artículos más relevantes y sintetizamos el lenguaje de las normas para ayudarte a comprender su contenido, procurando ser fiel a su sentido original. Veamos. En la propuesta de nueva Constitución, el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente o presidenta de la República, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Se elige por voto directo, en 2 vueltas de ser necesario. Dura 4 años en su cargo y solo puede ser reelegido de forma inmediata o posterior. Para ser presidente o presidenta se debe tener nacionalidad chilena, 30 años y residencia efectiva en el territorio nacional durante los últimos 4 años. En la propuesta, el Poder Legislativo está compuesto por el Congreso de Diputadas y Diputados y por la Cámara de las Regiones. El Congreso de Diputadas y Diputados está compuesto por al menos 155 miembros elegidos por votación directa, por distritos electorales, más los escaños reservados para pueblos indígenas. Se encarga de redactar las leyes y de otras facultades como fiscalizar actos del gobierno. La Cámara de las Regiones es un órgano de representación que concurre a la formación de las leyes de acuerdo regional y ejerce facultades como la de resolver como jurado las acusaciones constitucionales. La propuesta establece que será la ley la que determinará el número de representantes regionales, el que será el mismo para cada región y no podrá ser menos de 3 por cada una de ellas. En el texto, los miembros del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones se renuevan en su totalidad cada 4 años, pudiendo ser reelegidos sucesivamente por hasta un periodo. Para ser elegidos deben ser ciudadanos con derecho a sufragio, tener al menos 18 años al día de la elección y tener residencia en el territorio por al menos 2 años en el caso de diputados y diputadas y por al menos 4 años en el caso de los representantes regionales. La propuesta establece que los proyectos de ley siempre comenzarán su tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados, distinguiéndose las leyes de concurrencia presidencial necesaria y las leyes de acuerdo regional. Las leyes de concurrencia presidencial se refieren a temas que involucren recursos del Estado, las que impliquen presupuesto o impongan o modifiquen tributos, y solo podrán ser aprobadas si el presidente o presidenta entrega su patrocinio.
Por su parte, las leyes de acuerdo regional se refieren a materias regionales que impliquen gastos del Estado cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales, los sistemas de justicia, el poder legislativo, la implementación de los derechos a la salud, educación y vivienda, entre otras materias. Estas requerirán la aprobación del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. En la propuesta, la Cámara de las Regiones podrá además solicitar conocer de un proyecto de ley que no sea de acuerdo regional. En caso de formular enmiendas al proyecto, el Congreso de Diputadas y Diputados podrá insistir en el proyecto original con el voto de la mayoría. Se fija que una vez que un proyecto de ley sea aprobado, la o el presidente lo promulgará, lo devolverá con observaciones o lo rechazará totalmente. Las observaciones del presidente o presidenta serán aprobadas o rechazadas por la mayoría de los y las diputados. Respecto al rechazo total del proyecto, el Congreso solo podrá insistir por 3/5 de los miembros en ejercicio. En el proyecto de nueva Constitución se establece que existirán iniciativas populares de ley, impulsadas por ciudadanos y ciudadanas equivalentes al 3% del padrón electoral. No podrán referirse a tributos, administración presupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales. Además, existirán iniciativas de derogación parcial o total de leyes, impulsadas por ciudadanos y ciudadanas equivalente al 5% del padrón electoral, para ser votadas en un referéndum. No serán admisibles en relación a tributos o administración presupuestaria del Estado. En la propuesta, los órganos del Poder Legislativo y los órganos representativos regionales y comunales realizarán audiencias públicas en que las personas y la sociedad civil darán a conocer sus propuestas y argumentos. El sistema electoral se regirá por los principios de igualdad sustantiva, paridad y alternabilidad de género. El sufragio es universal, libre y secreto. Es obligatorio para las personas mayores de 18 años y voluntario para aquellas que tengan 16 y 17 años y para los chilenos y chilenas que vivan en el exterior. Finalmente, en la propuesta se establece que en los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y comunal habrá escaños reservados para pueblos indígenas cuando corresponda y en proporción a su población dentro del territorio respectivo. Bueno, después de haber escuchado este resumen preparado por Tenemos que hablar de Chile, y bueno, hablábamos antes, todas las organizaciones acá presentes hemos hecho hartos esfuerzos de información. También siempre recomendamos, al menos de nuestra parte, ir al texto original en caso de dudas, siempre darle una vuelta también desde dónde nos estamos informando, hacer ese esfuerzo por cuestionarnos las fuentes de información que tenemos para así evadir la desinformación, las fake news, que son un fenómeno que yo creo que traspasa de clases sociales, comunas, a nivel socioeconómico. Así que hay un esfuerzo bien grande, pero que también la ciudadanía tiene que ser autocrítico respecto de eso. Así que ahora vamos con las preguntas a nuestros panelistas. Queremos saber qué les genera tranquilidad y qué les genera preocupación. Respecto de, como hablábamos en este caso, del sistema político. No queremos caer en caricatura, entonces preguntarle al que ya tiene una tendencia de rechazo solo que les preocupa y al que aprueba solo que les genera tranquilidad, sino al revés, que ambos puedan contestar ambas preguntas. Sabemos que es un texto que obviamente tiene muchas cosas. Yo creo que acá todos seguimos el proceso también, todas las votaciones, y para ambos lados puede haber cosas que rescatar y que identificar como riesgos. Así que, como decíamos, ambas preguntas. Partamos con Rodrigo. ¿Qué te preocupa a ti de esta parte del sistema político? Mira, yo te diría que lo que más me preocupa en la parte del sistema político tiene que ver con una ausencia y que tiene que ver con la ausencia de la definición de los partidos políticos. ¿Ya? Yo creo que hay una discusión importante a nivel de la convención. Sabemos que la convención tenía un componente de independientes, de colectivos bien importante, y eso fue una discusión relevante. También una discusión que creo que se ensució un poco porque mucha gente, sobre todo desde la opinión pública, planteaba si los independientes eran buenos o malos en base al actuar específico de los independientes en la convención, que creo que fue algo que se repitió con el Senado también, como la personalización. Pero finalmente a lo que llegó esto es que, si bien no se permitieron listas de independientes, no se permitió no se abrió una puerta a los independientes en ese sentido, sí nos quedamos sin estas menciones a los partidos políticos, salvo en las prohibiciones a los jueces de militar, a los miembros de Fuerzas Armadas y a los miembros de las fuerzas del orden. Y que eso es bien relevante porque como hoy día los partidos políticos están definidos en una ley orgánica constitucional en mayor detalle, y esa ley pasará a ser una ley simple dentro de la nueva lógica constitucional, creo yo que ahí queda un vacío relevante. Creo que es un tema, de hecho, que en una eventual aprobación de esta Constitución debiera ser incluido dentro de las reformas, obviamente discutido y expandido dentro del texto. Rodrigo, si me permite profundizar
¿por qué? Si los partidos ya están debilitados, la gente no confía mucho, ¿por qué es importante hacer este doble clic en partidos políticos? Es que, claro, justamente tiene que ver con eso que estamos hablando de la personalización. Yo comparto la crítica a los miembros de los actuales partidos políticos y a los actores de los actuales partidos políticos en cómo han ido muchas veces actuando y la responsabilidad que tienen dentro de la crisis que estamos viviendo. Pero una cosa es la crítica a las personas y otra cosa es la crítica a la institucionalidad partido político. El partido político es una institución que busca justamente congregar a personas que tienen intereses comunes, miradas políticas comunes, justamente para buscar construir proyectos colectivos. En ese sentido, los partidos políticos tienen una lógica de ir construyendo colectivo, de que aquí no sea mi mirada individual únicamente. Y esta erosión de los partidos políticos también creo yo que explica mucho de los conflictos que vivimos hoy día. Entonces, creo que es necesario un esfuerzo para reforzar, retomar la lógica de los partidos políticos, enriquecerla, fiscalizarla también. Y ahí hay otro tema por lo cual es importante que esto también algunos temas estén en la Constitución, justamente para poder ir revitalizando esa parte tan relevante de nuestra democracia. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Alejandro, ¿qué te da tranquilidad a ti de lo que se propone en el texto respecto del sistema político? Sí, primero, comentario anterior es que es importante abordar el sistema político porque a veces se ve como una cuestión súper lejana, ¿cierto? Y medio abstracta, y además nadie quiere los políticos, entonces ¿para qué vamos a hablar de eso? Hablemos de derechos sociales. Pero está íntimamente vinculado a ambas cosas, porque a la medida que tenemos buenos sistemas políticos, ¿cierto? Donde hay gobernabilidad, justamente los gobiernos, los congresos pueden hacer políticas públicas para solucionar problemas, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día uno de los problemas que tiene el sistema político actual es que genera mucho bloqueo, ¿cierto?, el Congreso con el presidente. Le pasó a Bachelet, le pasó a Piñera, que no pudieron, por ejemplo, sacar adelante sus leyes de pensiones, que es un tema muy concreto, ¿cierto? Entonces no sacamos nada con declarar derechos si no tenemos un buen sistema político. Y lo segundo es que este texto uno está como constantemente masticándolo y entendiéndolo. Creo que igual es importante eso, porque incluso yo he ido muchas veces cambiando postura porque uno lo va comprendiendo dándole otra vuelta. Es difícil que acá aparezca como un experto en la propuesta. Yo creo que eso es como poco honesto también. Es un texto difícil y por eso también me interesa escuchar a Rodrigo, porque muchas veces probablemente cosas que él levante me van a servir también para cambiar de postura. Creo que también es parte de este ejercicio y no llegar acá como con las verdades absolutas. Respecto a las cosas que me dan tranquilidad, voy a partir antes por cosas positivas como innovaciones y después la tranquilidad. Lo positivo, por ejemplo, me parece bien la forma que queda el tema de la representación de las regiones en la Cámara de las Regiones. Tengo otras críticas después, pero respecto al hecho de que se exija realmente que sean de la región, que sea incluso compuesto la misma cantidad de representantes independientes si una región grande o chica. A mí me parece que está súper bien esa línea. De hecho, el Senado de Estados Unidos funciona así, ¿cierto? Porque la gracia es que no tienen el mismo tipo de representación. Y la Cámara de Diputados, en cambio, sí pretende representar a la población, ¿cierto? En términos de cantidad de población y la diversidad política, etcétera. Entonces, y lo otro que me parece interesante tiene que ver con las iniciativas populares de norma. Me parece que es una buena cosa dar espacio a la ciudadanía para que pueda presentar proyectos, juntar firmas, etcétera. Y cosas que me da tranquilidad, creo que como la discusión partió con la idea de eliminar una segunda cámara, ¿cierto? Y la idea es que hubiese un sistema solamente una Cámara de Diputados. Me da tranquilidad que haya seguido existiendo una segunda cámara, aunque no sea el Senado y tiene otros problemas, pero me parece bueno eso. También me da tranquilidad que siga existiendo la figura del presidente de la República como tal. En esto hay una discusión súper legítima y de hecho también me he dado vuelta entre las distintas posturas como un sistema parlamentario, semipresidencial, donde básicamente se separa, ¿cierto?, el jefe de Estado con el jefe de gobierno, ¿cierto?, como el caso de las monarquías, donde el rey es el jefe de Estado, ¿cierto?, y el jefe de gobierno es el que elige las personas a través de un sistema parlamentario, etcétera. Pero yo creo que es bueno que la gente elija directamente al presidente. Creo que hay un tema de legitimidad, de confianza. Otras cosas que me dan tranquilidad es que la Cámara de las Regiones tiene cierto contrapeso para los diputados. Creo que me hubiese gustado más contrapeso, pero tiene al menos materias relevantes donde tienen que pasar por ambas cámaras. Y otro tema que me parece positivo, que da tranquilidad, son las leyes de concurrencia con el presidente. Tengo también ahí unos comentarios después de riesgo, pero que no sé, por ejemplo, los temas que tienen gasto, si bien al Congreso de Diputados se le dio la atribución para presentar proyectos que tengan gasto, y eso genera el problema de que al final el que administra las plata del gobierno, ¿cierto?, el que se preocupa de que haya suficientes ingresos para esos gastos, si bien puede presentar proyectos, el presidente tiene que patrocinar esos proyectos en forma posterior. También me parece que me da cierta tranquilidad, aunque tengo, como digo, ciertas preocupaciones también en todos esos aspectos. Hay matices en esa... Exacto, en muchos de estos temas, sí.
Perfecto. Y ahora vamos al revés entonces. Rodrigo, ¿a ti qué te genera tranquilidad del sistema político? Mira, es gracioso porque vamos a concordar en algunas cosas, definitivamente. Bueno, primero, todo lo que tiene que ver con iniciativas populares de norma me parece algo que me da mucha tranquilidad, en el sentido de que parte de mi diagnóstico también de todo este momento crítico tiene que ver con la escasez o la ausencia de espacios de participación ciudadana e incidentes reales. Y creo yo que, por ejemplo, pensar hoy día la posibilidad de no solo proponer leyes, sino que de derogar leyes o incluso de empezar un nuevo proceso constituyente desde la ciudadanía institucionalmente y no en una erupción social, a mí eso me genera una tranquilidad de decir, ok, aquí hay válvulas para liberar tensión y generar esos espacios. Me genera también tranquilidad el bicameralismo asimétrico. Efectivamente, yo me confieso aquí, yo sigo siempre un defensor del bicameralismo asimétrico desde el día uno, entendiendo esta idea, como bien decía Alejandro, de la necesidad de dos tipos de representación: una representación política en una cámara que sea proporcional a la población según distrito, y otra que le dé más peso a algunas regiones que están más alejadas, y que para mí el bicameralismo asimétrico es una forma de contrapesar también esa distinción. ¿Cómo logramos congeniar eso? Y ahí, por supuesto, creo que la forma en la que se dio esa discusión además me da más tranquilidad, porque como Alejandro también decía muy bien, esta fue una discusión que partió con un grupo muy grande. La mayoría en la convención proponía el unicameralismo cuando partimos. Y había un grupo más pequeño que proponía la mantención de lo que tenemos hoy día, y finalmente ahí se empezó a buscar a llegar a un punto, no sé si de consenso, pero de acuerdo, de procesar el conflicto, que terminó en esta forma. Concuerdo con Alejandro en que creo que se avanzó bien en incluir elementos en los cuales hay leyes de acuerdo regional. Al principio efectivamente eran muy muy pocas y siempre uno puede debatir si faltan, si sobran, una más, una menos, pero en el fondo creo que ahí hay un elemento importante. Y también hay una cosa que me importa mucho, que tiene que ver con, y que se ha discutido harto, que tiene que ver con el tema de los contrapesos. Por supuesto que un bicameralismo asimétrico siempre va a tener menos contrapeso que un bicameralismo simétrico, porque, como bien decimos, hay diferencias de poder, de la capacidad de decisión. Pero creo que aquí hay dos elementos que se han comentado poco en términos de contrapeso, que para mí son súper importantes. Uno, como bien mencionaba Alejandro, esta idea de que ahora las regiones tienen la misma cantidad de representantes, lo que genera en el fondo una diferencia proporcional, no solo en la representación, sino que en los poderes, por así decir, que tienen regiones que son más de derecha, más de izquierda, donde ganan más, va a ser distinto eso, mientras más se acerque el otro. Y lo otro, para ir cerrando, que la elección no se hace al mismo tiempo, lo que también implica que hay una diferencia de 3 años entre la elección de la Cámara y luego la elección, del Congreso y luego de la Cámara de las regiones. Lo que también es bien importante, porque cuando las elecciones son al mismo tiempo, el voto cruzado es menor. En general, yo voto por mi diputado, diputada, mi senadora o senadora, y es más o menos del mismo lado. Entonces, si no se genera esa distinción, también ese contrapeso se va reduciendo, porque pueden llegar a quedar más o menos las mismas representaciones. Claro. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Vamos con, entonces, ¿qué le preocupa a Alejandro? Oye, primero agradezco este formato, me gustó, porque no me había puesto en el lado de buscarle las cosas positivas, así que los felicito por esa idea. Felicito a Diego también ahí, porque está detrás, bambalina, haciendo la pega. Sí, en los controles, en todo, multifuncional. Problemas, a ver, por un lado, creo que hoy día tenemos un problema de sistema político. Primero, es importante decir eso, porque a veces uno dice, no, repliquemos lo que está hoy día. Creo que es un error también. O sea, por eso, de hecho, voté a prueba en parte, porque hay un problema en el diseño del sistema político. Y en ese sentido creo que lamentablemente no sé si lo corrige. Yo creo que no. Yo creo que si ya tenemos hoy día un problema en términos de un gobierno que se choca contra el Congreso, un Congreso súper fraccionado, ¿cierto? Donde hay muchas colectividades y partidos, lo cual dificulta obviamente la negociación política, que es fundamental para que haya gobernabilidad y para que se puedan avanzar en distintas políticas públicas. Creo que esto no lo corrige, y en parte también lo decía Rodrigo, no fortalece los partidos políticos ni genera ningún tipo de mecanismo que pueda, favorecer la colaboración, que es fundamental. Esto no puede ser... tiene que haber contrapeso, en el sentido tiene que haber un control de parte del Congreso hacia el gobierno, ¿cierto? Ponerle límites, pero también tiene que haber incentivo a colaborar. Y en eso, como digo, no veo propiamente un diseño que favorezca esa colaboración. Por otro lado, otro tema fundamental tiene que ver con el tema de la Cámara de las Regiones. Yo creo que se le dieron más facultades con las leyes de acuerdo regional,
pero igual hay temas súper relevantes que donde no pasaría ni por el gobierno ni por la Cámara de Regiones las decisiones. Por ejemplo, todo lo que tiene con derechos fundamentales. Lo decían en la introducción, efectivamente en temas de implementación de vivienda, educación y salud, la Cámara de Regiones tiene injerencia, pero en todo el resto de los derechos fundamentales no tiene ninguna injerencia. O sea, que solo para... Pasa solamente por la Cámara de Regiones, o sea, para ese efecto se comporta como unicameral, y ni siquiera el gobierno tiene que participar, o sea, pues es una ley que nace en la Cámara de Regiones, en el Congreso de Diputados y termina ahí, y yo creo que son temas muy, muy sustantivos que creo que sería razonable que haya una discusión más amplia donde haya más contrapeso y todo. De hecho, porque además el proyecto de nueva constitución constantemente en los temas de derecho hace remisión a la ley, entonces me parece preocupante ese desequilibrio. También tengo dudas respecto y a las regiones. Por un lado se fortalece la Cámara de Regiones en términos de participación territorial al tener la misma cantidad de integrantes, de hecho en principio son 3 por región, pero justamente al excluir la Cámara de Regiones de muchos debates legislativos, por otro lado se le quita peso, ¿cierto? Porque se diría el Senado, obviamente, que tiene muchos problemas en términos de cómo está compuesto, participa en todas las leyes, si en cambio la Cámara de Regiones la excluimos, también estamos excluyendo las regiones en debates, por ejemplo, en derechos fundamentales, que me parece que no van una buena línea. Y también el tema de disminuir los requisitos para ser parlamentario. Se baja a 18 años la edad para los 2 tipos de Cámara, hoy día es 35 años para el Senado, 21 años para la Cámara de Diputados, y se exige también cuarto medio. Se elimina el requisito de cuarto medio, que incluso las personas consideran que es insuficiente. Y esto yo lo he discutido incluso en muchos sectores, digamos, más populares, donde las propias personas que están presentes en la conversación, en la charla, solamente tienen cuarto medio, y ellos mismos dicen, oye, pero si hacer las leyes es difícil, digamos, por lo menos pidámosles más. Incluso el otro día lo conversé en un colegio, los propios estudiantes me decían, yo creo que no debería ser 18 años, ni tampoco que no se exija cuarto medio. Entonces también creo que no va en una buena línea, creo que tenemos que exigir un poco más en términos de requisitos para tener buenos parlamentarios. Requisitos, académicos, podrían ser... Al menos cuarto medio me parece que es un buen piso. Y la edad me parece que está bien como está hoy día formulada. Me parece que también requiere un poco más de experiencia quizás laboral, o al menos un poco más de años, creo que hace bien para reflexión. Y también el tema del Senado hoy día se renueva cada 4 años en forma parcial y duran 8 años en el cargo. Creo que eso tiene virtudes, porque los 8 años permite que no estén todo el tiempo preocupados de la reelección, les da una mayor distancia a eso, y eso hace que incluso estén dispuestos a aprobar o a rechazar leyes que sean muy populares, porque no están preocupados de que en 2 años más van a ser candidatos, a diferencia de los diputados. Entonces yo creo que el periodo más largo creo que es bueno. Me gustó el punto que hizo Rodrigo respecto a que estén separadas las elecciones, no lo había pensado y tiene súper buen punto, porque también el hecho de que se vayan renovando cada 4 años también va en la misma línea de que permite cierta estabilidad. O sea, puede pasar que haya un boom en un momento y todos elijan al presidente y los diputados, por ejemplo, todos de derecha. Y si tú además tienes la votación de la Cámara de Regiones, todos el Parlamento de derecha, versus, y al revés igual, todos de izquierda. En cambio, cuando tú tienes renovación parcial, permite que al menos una mitad de esa segunda Cámara se mantenga con cierta diversidad, por ejemplo, y eventualmente tenga representación política del sector que perdió en esa otra elección. Estamos en las cosas que te preocupan. Sí, sí, por eso. Pero igual que antes, hay matices. Hay matices, por supuesto, es parte de la vida. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Oye tú, ¿estás contra el tiempo y quieres informarte sobre la propuesta de la nueva Constitución? El equipo de Tenemos que hablar de Chile hizo un resumen de la propuesta final de nueva Constitución, con una selección de las principales normas propuestas por la Convención Constitucional. Visita www.tenemosquehablardechile.cl y encuéntralo en la sección Proceso Constituyente. Bueno, estamos acá en Tenemos que hablar con Rodrigo Mayorga de Momento Constituyente, Alejandro Fernández de Pacto Social, conversando sobre estas distintas interpretaciones, miradas del texto. Y ahora vamos con las preguntas cruzadas. Les ofrecemos un espacio también para profundizar algún tema con preguntas entre ustedes. Aquí ninguno necesariamente es vocero de un comando, sino en el fondo votantes, y que le han dedicado harto tiempo nomás a seguir esto, a estar informándose. Así que obviamente no son voces oficiales, sino que en este ánimo seguimos conversando desde estas distintas posturas. Así que, Rodrigo, no sé si tienes alguna pregunta para Alejandro en base a lo que ya hemos conversado. Sí, de lo último que está hablando Alejandro, bueno, hemos ido viendo también matices, puntos en común y diferencias. Claro, está este tema de los requisitos de ingreso, que yo creo que es un tema bien
se le ha discutido poco también y es bien relevante, por supuesto. Yo en general tiendo a ser más de la postura de tratar de buscar reducir esos requisitos, entendiendo las lógicas de exclusión que muchas veces operan en términos de decir, cuando alguien no accede, no termina cuarto medio, en el fondo, cuánto de eso es responsabilidad propia o cuánto de eso es, decisión, y cuánto es, las exclusiones y los obstáculos que la vida impone, y cómo se supone estos obstáculos y exclusiones a sus derechos políticos. Pero al mismo tiempo también pensaba que una de las discusiones, como decíamos hace un rato, que se dio más respecto a la Cámara de Diputados, y que yo también la he escuchado, tiene que ver con esta crítica a las personas, con esta crítica a la formación de las personas o a la calidad de las personas. A mí el otro día alguien me decía, como a propósito de estos sustos con la Cámara de Diputados, es que no espero que se elijan a diputados que no sean tan populistas como ahora. Y ahí uno también dice, claro, ¿hasta qué punto los requisitos nos ayudan realmente a tener una mejor calidad de parlamentarios si finalmente igual somos nosotros los que tomamos la decisión? Un poco en esa línea, ¿cómo lo pensarías tú en términos de requisitos o de otros procedimientos justamente para tratar de garantizar o promover la mejor calidad parlamentaria posible sin excluir necesariamente? Muy buena pregunta. Además, yo estoy de acuerdo con la atención que dices tú. Creo que obviamente hay que ver bien cuál es el estándar que uno exige, porque efectivamente excluye personas, y uno dice, si los ciudadanos finalmente votamos, y si todas las personas quieren a alguien que no tenga cuarto medio, en principio uno diría, ¿cuál es el problema? Y estoy de acuerdo en eso contigo. Primero, hay un tema que tiene que ver con los partidos políticos. Yo comparto contigo. Creo que los propios partidos hacen la pega también de seleccionar ciertos los candidatos. Por lo tanto, creo que es mejor cuando hay partidos detrás. Creo que en general se hacen responsables, además, de cara a la ciudadanía, ¿cierto?, en los estándares de las personas, incluso términos éticos, ¿cierto?, como personas que cumplan con un mínimo condición. Uno esperaría, ¿cierto?, que no tiene que ver solamente con formación como académica, ¿cierto?, sino con formación también moral, si querés. Y en eso los partidos colaboran, creo, en hacerse responsables. Y de hecho, eventualmente excluirlo de una siguiente elección cuando no cumplieron con esos estándares que se esperaba. Y el otro tema que es más impopular, que es el tema de la reelección. Lo que se muestra, ¿cierto?, hoy día hay mucha crítica a la reelección. Yo en el tema de los alcaldes también soy muy crítico. Creo que esa cuestión, como alcaldes que llevan 20 y tantos años, creo que es malo, sobre todo en temas la posibilidad de corrupción, etcétera. En el caso del Congreso, acá se limita a un solo periodo la posibilidad de reelegirse. Yo creo que es poco. Y de hecho, en general, si uno ve investigación, experiencias comparadas, yo no sé ahí, Rodrigo, también qué opinión tienes tú, pero he visto que en general es bueno tener parlamentarios con experiencia, ¿no? De hecho, el Congreso actual tiene poca experiencia, hay mucha renovación de parlamentarios, del anterior también, y uno diría que no vimos mejor capacidad técnica, digamos, ni experiencia política. El Congreso requiere políticos con oficio, ¿cierto? Y en ese sentido, incluso el Senado uno ve que hay más oficio y que negocian mejor. Entonces, yo creo que una forma de mejorar es también no limitar tanto la reelección. Y sí fijar otro tipo de reglas muy exigentes en estándares de probidad, transparencia, en las propias elecciones, cómo se usan los recursos. O sea, en eso yo creo que se puede ser mucho más duro. Incluso las condiciones, los requisitos para los asesores que contratan y un montón de cuestiones. Pero en el tema reelección yo creo que deberíamos estar más abiertos, digamos, a ampliar la posibilidad. Pese a lo impopular que es defender eso. Igual que los partidos, estamos defendiendo puras cosas impopulares, Rodrigo. Claro. Sí, pero es parte importante de una constitución política, de esta propuesta, entender todos estos recovecos de qué implica el sistema político y todas estas reglas que son complejas de entender, que es un conjunto también de reglas que tienen que conversar entre ellas, así que por eso es parte importante tener esta conversación. Alejandro, tu momento de hacer una pregunta cruzada a Rodrigo. Mi pregunta tiene que ver con el Congreso de Diputados y Diputadas. Si uno ve tanto el debate que hubo en la convención como las reglas como quedaron establecidas, me da la impresión de que había un cierto anhelo de muchos de que se fuera muy parecida a la convención constitucional. Por ejemplo, el tema de la paridad, que me parece bien, pero también la participación de los escaños reservados, que ahí podemos discutir incluso la cantidad de escaños, o si todos los pueblos originarios que están mencionados tienen que tener o no. Y también en términos de concentración de poder. O sea, creo que incluso si hubiese habido una convención bicameral para hacer la propuesta de la Constitución, yo creo que podría salir un mejor texto. Entonces, muchos temas terminan siendo solamente del Congreso de Diputados,
con escaños reservados, etcétera. Si a ti te parece que hay un riesgo también en que y también la fragmentación, perdón, ese era otro elemento que quería comentar. No habiendo incentivos, digamos, para que, o no habiendo diseñado ni un sistema electoral que favorezca la colaboración y coaliciones más grandes, ni tampoco fortaleciendo los partidos, si tú no ves que hay riesgo de que se comporten ciertas cosas como la convención en términos, por ejemplo, de problemas del debate que se genera internamente, cierta polarización y, como digo, falta de disposición a la colaboración y a los acuerdos. Sí. Primero, solamente como para retomar una cosita de lo que planteábamos antes, solo para decir que cosas que compartimos también interesante. El tema de la reelección, efectivamente creo que es un tema interesante de mirar y que yo concordaría contigo, no una reelección ilimitada, pero sí quizás pensar en un par más. Y también el tema de los estándares de probidad que aparece en el texto, un artículo que sabemos que ha causado algunas discusiones, pero el 172, pero que claro que son clave, creo que irlo incorporando. Respecto al tema de la Cámara, o sea, del Congreso de Diputados y Diputadas, veo un poco de dónde viene el miedo o el riesgo. Creo que hay algunas cosas que lo hacen distinto. Efectivamente, una de las cosas que la Convención, creo yo, impactó fuertemente el tema de la fragmentación, tuvo que ver con la posibilidad de que postularan listas de independientes. Y que, como tú bien decías hace un rato, yo no tengo nada, de hecho creo que fueron un aporte en muchos sentidos, pero efectivamente la lista independiente, al no tener un partido detrás, que es una discusión de quién se hace responsable, de qué es lo que están defendiendo. De hecho, vimos mucho en eso, listas de independientes quebrándose, saliéndose, cambiándose, y creo yo que en la medida en que, como decíamos hace un rato, eso no está en el Congreso de Diputados y Diputadas, eso se reduce. A pesar de que, como decíamos también, yo fortalecería la parte o incluiría la parte de partidos políticos para ir generando también ese tipo de incentivos. Específicamente en el caso de los escaños reservados, yo creo que ahí hay un elemento importante, entendiendo, hablaremos en otros capítulos de plurinacionalidad seguramente y todo eso, pero entendiendo que ahí hay una exclusión histórica de voces, que no solo es un problema democrático en el sentido de que no participen, sino que sabemos que es un problema a nivel de nuestra convivencia social. O sea, vemos que aquí tenemos una serie de temas. Creo que ahí lo que sí es bien importante tiene que ver con el proceso de cálculo y con el famoso registro electoral indígena. Porque uno de los temas que se generó en la convención, que yo sí creo que fue complejo, fue que como la votación de los escaños reservados era opcional, por así decirlo, hubo gente que el cálculo se hizo en base a la población y los resultados fueron en base a los votantes, que además eran voluntarios. Entonces ahí teníamos una diferencia que efectivamente ha hecho algunas personas hablar de la sobrerepresentación, que además depende de los pueblos, porque el pueblo mapuche está subrepresentado, otros pueblos están sobre, en general también. Entonces creo yo que eso, el riesgo ahí se podría resolver o corregir fácilmente, tratando primero con el voto obligatorio, y ahí no tenemos esos temas. Y segundo, también súper importante, que el cálculo se hiciera, o sea, si el cálculo se hace en base a la población, que el registro electoral incluya a los miembros de esa población con la que se calcula, o también una opción, que el cálculo final se haga en base a ese registro electoral. Cuando pensando que si un votante está ahí, eso puede llevar a que haya más representantes de su pueblo. Si un votante no está ahí y está en el registro nacional, eso reduce los votantes. Creo que esa puerta igual existe dentro de esta posibilidad en términos de que los cálculos, los mandatos respecto a escaños reservados no establecen números, digamos, como en el caso de la convención, que había un número 17, claro, y toda la discusión. Creo en el fondo que ahí en el sistema de cálculo se puede ir generando los mecanismos para que sea una representación efectiva y refleje realmente a esas personas que forman parte de esos pueblos originarios. Perfecto, satisfechos con las respuestas relativamente al menos. Sí. Perfecto, muchas gracias a ambos. Ahora les tengo algunas breves preguntas, quizás son un poquito más puntuales del público. Nosotros, hemos hecho miles de diálogos, hemos escuchado muchas preguntas con quienes participan de nuestro espacio en Tenemos que hablar de Chile, también a través de nuestras redes sociales, y algo que la gente de repente quizás no da para una gran discusión, pero que es necesario aclarar. Hoy día no tenemos elección del presidente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Existe la elección del presidente? ¿Qué pasa con el actual presidente? Ahí, si alguno quiere explicar. Si queréis, parto con eso. Dale.
Sí, respecto a la elección y reelección, bueno, ustedes saben hoy día lo que existe es que el presidente se puede reelegir todas las veces que quiera, pero no de manera inmediata, ¿cierto? Lo cual también es un tema, porque todavía está ahí como el fantasma hasta Piñera, que sea candidato nuevo, Bachelet pareciera que no, pero siempre está. Lo cual es problemático, ¿cierto? Porque al final un presidente avanza con una agenda de gobierno, pero después se suspende esa agenda y la retoma de nuevo. Uno tendría a pensar que en ese sentido no hubiese sido malo, que hubiesen sido mejor 2 periodos seguidos de cada uno de ellos para haber desarrollado su programa. Claro. Pero, bueno, y en la propuesta de nueva constitución se establece la posibilidad de reelección una vez, que puede ser inmediata o posterior. La inmediata tiene esa ventaja que decía, pero también implica los riesgos en términos de utilizar el aparato del Estado, ¿cierto?, para hacer campañas, ¿eh? Es difícil competirle un candidato externo al presidente actual en ejercicio, ¿cierto?, y todo lo que puede ocupar, digamos, el gobierno y las políticas y los recursos que tiene para ser reelecto. Y de hecho la experiencia en general, como tengo la impresión ahí, como digo, para discrepar, pero que no ha sido tan buena en general en Latinoamérica en esos espacios de reelección inmediata, y por lo tanto me parecía que no era un mal mecanismo el no permitirlo, pero como digo, tiene pros y contras como muchas de estas decisiones. Ahí se dio una discusión si alargar el periodo, si podía ser 6 años, pero sin reelección. Finalmente nos quedamos con periodos más cortos, pero con reelección. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Sí, bueno, fue una discusión también que se dio junto con otra que estuvo arriba de la mesa, que era la revocación de mandato, que en el fondo la posibilidad de que se pudiera votar para revocar un mandato, y en el fondo eso tenía poco más de lógica en estos periodos más largos, porque uno dice, bueno, son periodos un poquito más largos, de donde qué pasa si 3 años en la mitad, 3 años más, es casi todo un periodo presidencial hoy día. Yo personalmente prefiero esta opción, porque creo que la revocación de mandato, de nuevo esto puede ser impopular, sobre todo en los últimos tiempos, pero esa sí que le puede introducir un nivel de inestabilidad a nuestro sistema del cual nadie sabe muy bien cómo hacerse cargo. O sea, a veces nos pasa eso, que las críticas a los presidentes y las solicitudes de renuncia, pero ¿qué pasa después? Nunca nadie, y eso sí lo hemos visto no en la historia de Latinoamérica, en la de Chile, lo que generan ese tipo de vacíos. Yo creo que, claro, efectivamente aquí se optó por esta idea de la reelección. Creo que es bien importante también porque va de la mano con otro cambio, que es ya la pérdida o la desaparición de estos estatutos de los expresidentes de la República, que si bien a mi parecer son importantes a nivel de reconocimiento, incluían también una serie de gastos, de financiamiento. Entonces también pasaba un poco esto que decía Alejandro, que esto de la reelección, que podía ser todas las veces, podríamos haber estado en un loop Bachelet-Piñera durante décadas en el fondo. Además implica que no son solo 2 personas que ya tienen una presencia en el ojo público, sino que además que tienen financiamiento del Estado. Entonces se pueden ir posicionando, y vimos eso con Sebastián Piñera particularmente antes de su segundo gobierno, poco como él se fue posicionando también como una suerte de futuro candidato. Entonces creo que esto de alguna forma resuelve algunos de esos temas. Es una reelección, siempre sí considerando primero lo que decía Alejandro, que es súper importante. La Constitución establece un par de algunas limitantes, que desde el momento en que el presidente o presidenta se postula, no puede hacer gastos que no sean administrativos, que no puede participar en actos de campaña dentro de su gobierno, pero por supuesto todos los temas de intervencionismo son temas mucho más finos y sutiles, la gran discusión de estos días, y ahí claramente requerimos una legislación que lo acompañe. Y bueno, ahí vale la pena destacar que al menos en las normas transitorias el actual presidente no tendría, en caso de aprobarse la nueva Constitución, la posibilidad de esta reelección. Regiría a partir del próximo presidente o presidenta. Otra de las cosas también que está bien presente en la ciudadanía es las dudas sobre el Senado. ¿Se elimina el Senado o no? ¿Qué significa? ¿Por qué está esta duda en parte de la ciudadanía, Alejandro? Sí, algo mencioné de este tema. Se elimina como tal, yo creo que eso es importante. Algunos ahora proponían ponerle a la nueva Cámara Senado de las regiones. Yo encuentro que es mejor no ponerle igual, y porque así permite justamente ver las diferencias, ¿cierto? Hoy día, como decía Rodrigo, el Congreso es simétrico. Eso es importante. Bueno, en simple significa básicamente que en términos de las leyes tienen el mismo poder. A veces creemos que el Senado es como más importante la Cámara Alta, pero no, ¿cierto? En términos legislativos, de hecho, cuando no se ponen de acuerdo tienen que ir a una comisión mixta, ¿cierto? Y si no hay acuerdo, no hay ley. Entonces, y eso se cambia, ¿cierto?, eliminando el Senado. Yo la verdad que aplicando ese principio de que si las cosas funcionan, digamos, ¿para qué las arreglamos? Yo creo que en este tema en particular el sistema político tenía otros problemas, pero a mí me parecía al menos que
que este contrapeso operaba bien, o yo entiendo, por ejemplo, la lentitud para tramitar leyes y eso como que genera molestia a nivel ciudadano, pero primero el Senado se demora menos tiempo que el Congreso de Diputados, que la Cámara de Diputados actualmente en tramitar las leyes. Y por otro lado, nuevamente, gran parte de la demora tiene que ver con otros problemas como este bloqueo que se genera entre el gobierno y el Congreso, más que la tramitación misma. Y de hecho hay muchas experiencias de leyes que se generan en una de las dos cámaras y que cuando se pasan a la otra cámara se corrigen, se mejoran. Entonces yo la verdad que en ese sentido no soy tan favorable a la eliminación del Senado como una institución que ha funcionado, que tiene cierto prestigio. Lo de los 8 años que mencionaba antes también me parece bueno, esa distancia, esa paz, digamos, esa tranquilidad o distanciamiento de la política más contingente también me parece positiva, y en ese sentido, claro, no me parece una buena decisión. Sí, yo ahí creo, a ver, en el fondo, cuando uno tiene un bicameralismo o simétrico, en el fondo, son más personas, por así decirlo, son más manos que van viendo todo el tema. Yo siempre digo ahí, eso implica dos cosas, son más oportunidades de mejorar y también más oportunidades de bloquear. Y creo un poco que mucho la discusión tuvo que ver con eso, con la idea un poco del bloqueo, que por supuesto no tenía que ver solo con el Senado, también había temas con el Tribunal Constitucional y con veto presidencial, un montón de otros temas que generan eso y que finalmente fue llevando la discusión hacia allá. Yo también por eso siempre he sido como fan del bicameralismo asimétrico, porque digo, en el fondo permite un poquito buscar las dos cosas, no irnos solo a la hiperrevisión y no irnos solo a la hiperceleridad del tema unicameral, y por eso lo que conversamos un rato de lo importante que es seguir revisando estas leyes de acuerdo regional si se implementa. Pero concretamente yo creo que ahí el tema, como decía, desaparece esta figura del Senado, desaparece la segunda cámara simétrica, aparece una nueva cámara con otras atribuciones, con otro nombre. Yo encuentro ahí que habría sido estratégico haberlo llamado Senado de las Regiones, porque uno se podría haber evitado un montón de estas discusiones actuales. Y lo otro importante es que, según nuestras normas transitorias de esta propuesta, este Senado actual va a regir hasta el año 2026. Así como tú decías, en el fondo, el presidente actual va a funcionar con las reglas de la Constitución de 1980. El Senado, si bien va a empezar a funcionar con algunas reglas de la nueva Constitución en la tramitación de leyes, etcétera, las personas que están ahí van a seguir en sus funciones hasta el 2026. Y ahí lo que vamos a tener es que los que llevaban 8 años terminan su periodo, y los que llevaban 4 también van a terminar su periodo anticipadamente para dar paso a la Cámara de las Regiones. Perfecto. Aquí, obviamente, una conversación quizá un poco más centrada en el diseño institucional, pero el sistema político también tiene los desafíos de generación de confianza, identificación de las personas con su autoridad y muchas otras cosas que quizá exceden lo que podemos llegar a conversar ahora, en teoría, si es que se aprueba la propuesta de nueva Constitución. Si quieres conversar sobre el plebiscito y la nueva Constitución con amigos, vecinos, compañeros de pega o con quien tú quieras, utiliza nuestra metodología. Ingresa a www.tenemosquehablardechile.cl/participa y selecciona la opción de diálogos presenciales o virtuales. Súmate, no necesitas ser un experto para poder conversar. Bueno, estamos terminando nuestro primer capítulo de Tenemos que hablar, conversando hoy día sobre sistema político con Alejandro Fernández y Rodrigo Mayorga. Ya estamos en el cierre, en esta mirada general de lo que es la propuesta de sistema político, y lo invito a hacer algunas reflexiones finales, como un minuto de confianza, como se utiliza en otros medios. Alejandro, y tú te doy la palabra para cerrar reflexiones. Buenísimo. Bueno, agradezco primero nuevamente la invitación. Estar aquí con Rodrigo, que es muy famoso. Puedo comentar que antes de entrar acá le pidieron una fotografía, una selfie. Así que muy a nosotros nadie nos pidió nada. No, nadie nos pidió nada. Nos preguntaron dónde está el baño, ¿no? Solamente reflexión final. Bueno, primero creo que insisto un poco en la importancia de estos espacios, de que generemos diálogo. Se puede hacer esto, una conversación con distintas miradas sobre el texto, y sobre todo me pareció muy bueno el ejercicio de buscar también las cosas buenas que tenga el texto para aquellos que estamos más críticos por el rechazo. Yo sí quiero señalar que el sistema político es muy estructural de una constitución. La eliminación del Senado también creo que es súper relevante como parte de esa estructura de esta propuesta. Lo mismo el tema de los escaños reservados. Hay un montón de elementos que son como súper esenciales a la propuesta de sistema político, y por lo tanto
creo que ahí es bien relevante también cuando uno decida aprobar o rechazar. Si a uno le gusta este diseño que plantea Rodrigo, ¿cierto? Creo que está bien ir por el apruebo. En caso que a uno no le guste esos elementos esenciales, creo que también es más honesto, digamos, ir por el rechazo, porque creo que es raro pensar que este tipo de cosas se aprueben y el día de mañana se reformen. Creo que no, o sea, eso fue parte como del diseño original. Creo que simplemente transmitirlo ahí para los auditores. Eso, gracias. Muchas gracias, Alejandro. Rodrigo, tú. Sí, también aprovechar de agradecer de nuevo, esto es tan necesario y ver que es posible, que lo podemos hacer. Con respecto al sistema político, creo que efectivamente hay cambios que son relevantes, creo que hay oportunidades muy interesantes ahí y creo también que existen espacios también de cambio. Yo concuerdo con Alejandro, claro, si uno no le gusta de frentón una cosa y quería un bicameralismo simétrico, bueno, eso ya es más de fondo, pero también, claro, podemos después discutir si hay nuevas leyes de acuerdo regional o menos leyes de acuerdo regional. Hay que recordar también que en eventual triunfo de un apruebo no es un cierre tampoco de ningún camino. De hecho, es un punto de partida nuevo para seguir construyendo y caminar lejos de esta crisis que hemos vivido también en los últimos años. Creo también que otro elemento súper importante y por lo que agradezco además el espacio tiene que ver con la responsabilidad que nos pone a la ciudadanía en todo esto. Salió hartas veces en esta discusión, pero en el fondo ningún sistema político se sostiene con malos representantes y nuestros representantes son responsabilidad nuestra también como votantes y creo yo que aquí vivimos en un sistema político durante mucho tiempo que estaba entre comillas amarrado para generar cierta estabilidad quizás ilusoria, y que cuando se empezó a desamarrar un poquito se tambaleó, y creo que eso también nos demuestra que eso no se puede y al mismo tiempo que se sostiene sobre nosotros. Entonces hay gente que eso le asusta y dice, no, pero es que la gente, ¿qué va a hacer? Y yo digo, bueno, la gente somos nosotros y ahí yo tengo confianza en la ciudadanía chilena, tengo mucha fe y también porque lo he visto en este proceso. Lo he visto conversando, lo he visto debatiendo, lo he visto informando, aprendiendo, reconociendo que no sabe para buscar cómo hacerlo, y creo que eso también, sumado a las oportunidades de este nuevo sistema político, puede ser una oportunidad maravillosa. Perfecto, yo aquí ha sido la de las preguntas, pero me aprovecho también mi espacio de reflexiones para cerrar. Agradecerle a los dos el tiempo, el trabajo que hacen también desde sus propias organizaciones, cada uno aquí desde distintos estilos, colores, esfuerzos. Estamos todos tratando de informar. En este espacio en específico hemos querido dar espacio también a las distintas interpretaciones. Es un texto complejo, es un texto que da para distintas posibilidades de implementación y de interpretación, y queríamos dar ese espacio para poder interpretarlo distinto, poder conversar esas interpretaciones, que no solo estemos cada uno interpretando por su parte, sino también conversar cuáles son estos puntos. Desde Tenemos que Hablar de Chile buscamos eso, que las distintas interpretaciones se den, pero también se encuentren y se escuchen mutuamente. Así que muchas gracias por el ambiente de respeto, de diálogo. Esperamos que los auditores también puedan replicar este ambiente de diálogo y seguir, como decíamos, viendo los documentos que generamos desde nuestras organizaciones, el documento original también, y seguir reflexionando y sobre todo también, como decía Rodrigo, cuestionándose quizás como la responsabilidad como votantes también pasa por cómo, dónde, desde qué fuente nos informamos y cómo dialogamos con otros votantes, con otros ciudadanos y ciudadanas en el país. Así que eso fue nuestro Tenemos que Hablar de hoy. Los dejamos muy invitados e invitadas a escucharnos la próxima semana. Vamos a tener varios capítulos más y si los auditores nos acompañan, seguir también después del plebiscito. Así que a compartir este podcast con sus amigos, vecinos, compañeros de pega, con sus papás, con sus primos, con quienes quieran. Está disponible en Spotify y en tenemosquehablardechile.cl, en las redes de Momento Constituyente y Pacto Social con el hashtag Tenemos que Hablar. Queda menos de un mes para ir a votar, así que a informarse y nos vemos nos escuchamos también la próxima semana. No todo Chile está en modo troll. Hackea el algoritmo de tus redes sociales y atrévete a escuchar a otros para entender y no solo para responder. Tenemos que hablar. Te esperamos la próxima semana para una nueva conversación en este camino hacia el plebiscito de salida.